Vamos con la primera sesión de hoy, en la que nos van a hablar de la inteligencia artificial en sectores empresariales estratégicos. Así que, por favor, si quieren ir subiendo al escenario para prepararnos para esta primera mesa, les voy nombrando Manuel Cermerón, CEO de Veolia España. Sí, les podemos aplaudir. Gracias. Álvaro Fernández, responsable de modelos y datos del Banco Santander. Douglas Enríquez, responsable de transformación interna con inteligencia artificial en Minsait, Indra. Y Francisco Maturana, responsable de inteligencia artificial generativa del BBVA. Modera Manuel Bonilla, presidente de Encuentros Now y director corporativo de innovación del SHA y AB Living Group. Con ellos les dejo. Buenos días, gracias por estar aquí. Hoy va a ser un día muy intenso. Vamos a ir recuperando el pulso y el tiempo, como es habitual en Encuentros Now. En primer lugar, quería dar las gracias a Ainhoa Amor, directora editorial de Prensa Ibérica, que gracias al grupo esto ha sido posible, con independencia de que otros coorganizadores estemos mano a mano en que este tercer foro pues sea una realidad y se haya consolidado. Gracias, Nuria, gracias a Elis, gracias a la Real Academia de Ingeniería de España y, sin más, voy a dar paso a nuestros compañeros de mesa. Es realmente un honor para mí compartir mesa con vosotros, teneros a vosotros aquí. Van a hablar de cosas muy importantes, cómo va a impactar en los sectores estratégicos la inteligencia artificial. A mí me gustaría que comenzara Manu Cermerón, CEO de Veolia, que con independencia de que tocáis un gran portfolio de energías, habéis puesto el foco en el agua y me gustaría que tu presentación nos dejaras unas pequeñas matices de cuál es el rol y cómo impacta la inteligencia artificial en eso tan importante como es la energía, pero especialmente en el ámbito del agua. Adelante, Manu. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me levanto, no te preocupes. A ver. Ya me quedo de pie casi. En primer lugar, agradecer tener la oportunidad y la invitación recibida para participar en esta mesa. Claro, cuando uno se plantea dirigirse a un auditorio como este, con un tema tan relevante actualmente como es la inteligencia artificial, lo primero que a mí me interesa es tener claro desde dónde nos miramos, en este caso en Veolia, pero específicamente en el Grupo Agbar, desde dónde nos miramos la inteligencia artificial. Y si es verdad que existe un mundo muy digital, la realidad de la actividad a la que nos enfrentamos cada día es un mundo físico, muy físico. Y para que se haga una idea, manejamos tantos kilómetros de tubería como para darle 2 veces la vuelta al mundo. O somos capaces de inyectar y suministrar en la red suficiente agua pues para no solamente dar de beber a 13 millones de personas, sino para garantizar una actividad económica, especialmente en los contratos donde tenemos una actividad turística elevada en España. Esa es la realidad con la que nos enfrentamos y, por tanto, por mucho que queramos digitalizar cosas, hay una realidad física con la que tenemos que enfrentar y que nos permite hacer muchas cosas, pero probablemente a una velocidad diferente. ¿Cómo nos miramos la inteligencia artificial y la oportunidad? La hemos modelizado de esta manera y simplificando un gran lago de datos que parte de la sensorización de nuestros activos y de la digitalización de nuestras operaciones, y después un motor de inteligencia artificial. Un motor de inteligencia artificial que se va construyendo de manera progresiva a medida
que el nivel de digitalización así lo permite. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque lo he acompañado de algo que para mí es esencial. Ayer tuve la oportunidad de asistir al site event de este foro y hablábamos de la necesidad de considerar a las personas en todo el proceso. Pues bien, no solamente las personas, sino la calidad del dato. Y la gráfica que les muestro aquí en la parte superior a su derecha es un elemento para mí diferencial en hasta cuándo y cómo puedes utilizar ese motor de inteligencia artificial. A medida que vas ganando confianza en calidad en el dato, efectivamente el sistema no data driven o artificial intelligence driven claramente gana la partida. Pero en ese espacio de transición donde la calidad del dato y la confianza en el modelo todavía no es la adecuada, el contexto humano, sin lugar a dudas, bate a la inteligencia artificial todavía, por lo menos en nuestra casa. Un modelo simple, lago de datos, motores de IA, centrados en las personas y acompañándolas. Y cuando tenemos la responsabilidad de accionar en las compañías, en las organizaciones, elementos de transición y transformación, hay que tener muy claro en qué momento de la curva estamos. En este caso, he cogido como referencia la curva de Gartner, de en qué punto está la tecnología. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos visto de manera sistemática diferentes hypes, ¿no? Momentos álgidos de tecnologías que después la promesa de entrega, vamos a decir, que no cubre todas las expectativas iniciales que teníamos. Es muy importante tenerlo presente en cada momento para poder accionar y reaccionar de una manera inteligente delante de lo que es la oportunidad de inteligencia artificial. Y me he permitido aquí pues, un par de recortes primero de prensa, de la inteligencia artificial tiene deberes pendientes, y no solamente ya, como muy bien nos explicaba el anterior ponente, la dificultad en la sostenibilidad. No sé si son conscientes, pero desde el punto de vista de centros de datos, ahora todo el mundo quiere tener un centro de datos al lado y en el otro lado de la esquina. Ahora mismo hay peticiones de energía equivalentes, potencia instalada, peticiones por 15.000 megas. No sé si se hacen una idea, pero eso son el equivalente a 15 centrales nucleares a desplegar de aquí al 2030, cosa que a mí se me antoja, cuando menos, un reto no menor. La inteligencia artificial tiene deberes pendientes, la sostenibilidad, y tiene deberes pendientes que es encontrar cuál es ese plató de productividad. ¿Dónde está el óptimo de la inteligencia artificial? Insisto, atendiendo a los diferentes sectores en los que se debe aplicar. En nuestro caso, les he puesto aquí dos ejemplos muy brevemente. Uno, está etiquetado como SoundWater. Aunque los requerimientos de la red, especialmente en esta ciudad donde tenemos el gusto de prestar el servicio a través de la empresa que tenemos en partenariado con el ayuntamiento, que es Aguas de Alicante, aunque los requerimientos de red son excelentes, siempre hay que buscar la gota de agua que estamos perdiendo. Hasta la fecha ese proceso es un proceso muy analógico, tan analógico como esperamos a la parte del día, es decir, durante la noche, donde no hay tráfico rodado, donde el silencio es absoluto y donde podemos escuchar el ruido de las redes. Un ruido de las redes vamos a escuchar no a cualquier parte, sino allí donde nos dice el balance de agua que no está equilibrado, que estamos inyectando agua por un lado, que estamos consumiendo por otro, y que lo que estamos recibiendo al final no es exactamente la resta perfecta entre lo que estamos consumiendo y lo que estamos inyectando. Por tanto, aparentemente hay un desequilibrio en el balance y que hay que ir a buscar. Pues vamos a buscarlo. Lo vamos a buscar con profesionales especializados en escuchar las redes y en detectar si ese ruido es un ruido perteneciente a una fuga o no. Pues bien, lo que hemos hecho ha sido intentar desmaterializar esa experiencia y convertirla en un sistema de inteligencia, basado en inteligencia artificial y algoritmia, aplicar esta tecnología. Tan fácil como hemos estado grabando durante muchísimo tiempo, tenemos la mayor biblioteca de fugas, ya sé que no es muy sexy, no es como lo que veíamos antes de Siri, pero
tenemos miles de registros de archivos de fugas. Nos ha permitido eso modelizar cómo suena una fuga, de tal manera que ahora, en lugar de tener una oreja especializada en esa búsqueda, cualquier profesional con el equipo es capaz de ver dónde puede estar la fuga. Ese es uno. Y el otro, pues los agentes de atención al cliente de inteligencia artificial, que se puede imaginar ya mucho más qué es. Tenemos, por motivos de auditoría, seguridad y calidad, muchísimas conversaciones grabadas con clientes. Eso nos ha permitido machear y entrenar pues un agente que, conjuntamente con la regulación y conjuntamente con nuestros procedimientos como organización, somos capaces de prestar el servicio. Por tanto, ¿dónde está el plató de productividad? ¿Dónde sigue la inteligencia artificial evolucionando y cómo lo puedes aplicar? Y aquí me gustaría volver a insistir, dependiendo de cada uno de los sectores de actividad. Y ya acabo. Sabiduría, sustitución, las personas en el centro. 3 elementos. 1, hay que construir la capacidad interna. Les he puesto aquí 3 títulos de libros, pero son cualquiera 3 simplemente para ilustrar la necesidad de las organizaciones. Necesitamos construir la capacidad interna. Las organizaciones necesitamos encontrar aquellos espacios, más allá de la evidencia de la eficiencia, donde la inteligencia artificial puede aportar un modelo, un espacio de desarrollo organizativo diferencial. Y después, considero que es imprescindible en este espacio tener siempre presentes y centrada la reflexión en las personas. Por tanto, la responsabilidad que por lo menos desde Akbar impulsamos es hacia una inteligencia artificial que sea responsable, que sea sostenible, no solamente desde el punto de vista del recurso agua, energía, y por cierto, el agua reutilizada es un elemento a considerar en esa ecuación de los recursos, y sobre todo que sea confiable. La última, y acabo, no te pongas nervioso, Manuel, que ya acabo. Estamos acostumbrados a oír esto de errar es humano. Bien, pues en el libro de Nigel Toon, que os he puesto antes la portada, tiene una frase que me gusta muchísimo, que es la que está en medio, que es: errar es el resultado de un juicio probabilístico realizado con insuficiente información, tanto por humanos como por máquinas. Y es un aspecto para mí muy interesante. Las máquinas se equivocan y hemos de ser conscientes que se equivocan tanto cuanto menos ajustado sea el modelo final y la calidad del dato. Y no podemos perder de vista eso, porque si no quizás podemos entrar en dinámicas no del todo deseables. Y he recuperado, todo el mundo tiene sus tics, y el mío es de Alan Turing, y me encanta esta frase porque dice: si esperamos que una máquina sea infalible, entonces no puede ser también inteligente. Y yo creo que esta esencia es la esencia que no podemos perder cuando afrontamos, por lo menos desde las organizaciones, en este caso la que tengo el honor y el gusto de liderar, el factor de inteligencia artificial. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Manu. Te has pagado 40 segundos. Se los vamos a quitar a nuestro... No. Los devuelvo yo. Tenemos unas reglas. Las reglas son que tienen 7 minutos exactamente para poder dar su speech, y vamos a ser muy rigurosos durante toda la jornada de hoy para poder cumplir con los tiempos y para poder llegar a todo. Y además va a haber mucha generosidad, porque yo estoy seguro que alguno de vosotros va a ceder tiempo para que el otro pueda extenderse más. Entonces, adelante con nuestro compañero de la siguiente mesa. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, oye, muchas gracias por la invitación. Y yo os quería hablar, bueno, yo soy un poco el responsable de modelos y datos del Santander, y llevo tanto la parte de data, arquitectura, gobierno y demás, como toda la parte de modelos, tanto la parte más regulatoria, que os podéis imaginar que en un banco es importante,
como la parte un poco más de innovación y de inteligencia artificial. Llevo 25 años y la verdad es que quería aprovechar la presentación, no traigo slides, o sea, no, para hablaros un poco de cómo lo he vivido en primera persona. Llevo 25 años en banca, 25 años además en equipos de data, en distintas funciones. Ahora llevando un equipo bastante grande y la verdad es que encantado con mi equipo, el mejor, vamos. Y os quería contar un poco porque ahora en toda esta transformación y todas las novedades que hay cada día sobre inteligencia artificial, o sea, nosotros hace 25 años ya hacíamos modelos en los bancos. Yo me acuerdo mi primer trabajo cuando entré en el banco fue hacer un modelo de riesgos, en concreto los modelos de riesgos. Los bancos nos dirigimos por modelos. Es verdad que eran modelos basados en metodologías bastante tradicionales y con una serie de datos un poco acotadas, ¿no? De hecho, no teníamos capacidad de explotar ni siquiera todos los datos del banco porque no había capacidad de proceso de meter 1 millón de registros o 10 millones en una tabla y hacer un modelo. O sea, eran cosas que nos ocurrían antes, ¿no? Yo creo que la primera transformación que vivimos fue precisamente la de los datos y a raíz de la digitalización de los procesos y a raíz de un poco todas las tecnologías que surgieron, sí que empezamos a capturar toda la información que realmente yo creo que tiene que ir de la mano de todos los desarrollos de inteligencia artificial. Es decir, si no lo acompañas de un buen dato con calidad y gobernado, pues todo lo que montes por encima pues básicamente no te va a servir de mucho. En esa transformación, pues bueno, nosotros invertimos mucho en crecer en esa visión 360 de los clientes, en tener nuestros entornos, lagos, ahora en cloud, con toda la información necesaria, en trabajar en real time, es decir, ya no vale tener una analítica que haces en batch una vez al mes, sino que tienes que ser capaz de desplegar todos estos temas en tiempo real. Y esto es un paso no menor, porque hacer un modelito te lo hace cualquier persona, pero ponerlo en producción en tiempo real no es trivial. Y sí que es verdad que pasamos de unas metodologías más o menos tradicionales, que por cierto son perímetro de la regulación de la Unión Europea de Inteligencia Artificial, es decir, no hablamos solo de regular los modelos multimodales, también estamos regulando las regresiones, que son modelos bastante transparentes, pero bueno, hemos migrado de ese mundo de estadística más o menos clásica hacia el mundo del Machine Learning y yo diría que a día de hoy el core de nuestra aplicación en el banco de la inteligencia artificial está precisamente ahí. Es el 70% del impacto que estoy viendo hoy, y incluso por referentes que tengo yo a nivel mundial de inteligencia artificial, creo que comparten la opinión, está en cómo meter esos datos y esa inteligencia y esos modelos de Machine Learning en todos tus procesos. Nosotros los tenemos integrados en todo. Tenemos más de 200 modelos. Tenemos modelos para decidir riesgos, tenemos modelos para decidir precios, tenemos modelos para decidir acciones comerciales, tenemos modelos para decidir si esto es fraude o no es fraude. Tenemos una entidad no solo data-driven, sino model-driven. Suelo dar algún dato. El 95% de las decisiones de riesgos que damos en el banco, las decisiones desde el punto de vista externo al banco, que entiendo que pensaréis más en la admisión del riesgo, están basadas en modelos matemáticos. O sea, ese es el nivel de automatización, control y monitorización que tenemos en un banco y el uso que hacemos de la inteligencia artificial para tomar decisiones tan relevantes. A cambio tenemos un nivel de supervisión altísimo porque cada decimal que cambies de cada parámetro de cada modelo, pues vas a tener 5 capas de control mirándote para asegurar que, como me decía un jefe a mí en el pasado, que si yo tengo un mal analista y trabaja mal, me va a hacer un agujero de 1 millón de euros. Si tú me haces un mal modelo, el problema es diferente, de diferente nivel, ¿no? Entonces, nosotros a día de hoy, ese 70% de impacto lo estamos usando precisamente en esa producción en tiempo real de modelos de Machine Learning, donde hay un altísimo valor, tanto por la parte de optimización del negocio como la parte de automatización. Pero es verdad que hay un 30% de valor adicional que vemos ahora, que no veíamos hace 4 o 5 años, os digo la verdad, que es, oye, cómo la IA generativa nos permite lanzar a través de estos nuevos servicios cognitivos que nos permiten robotizar procesos, nos permiten mejorar la experiencia del cliente, hacer procesos más automáticos y mejorando mucho la gestión que hacemos desde el banco con los clientes. Y todo con los retos que tiene, que entiendo que no sé si hablamos luego, que son cajas negras, que incluso lo que hace el modelo no entiende lo que hay dentro del modelo, etc., etc. ¿Dónde lo usamos nosotros? Pues bueno, podéis imaginar todo tipo de casos de uso.
asistentes virtuales. Tenemos, por ejemplo, un asistente virtual que atiende 9.000 consultas diarias de las oficinas que hacen un back office. Pues esto históricamente eran preguntas, búsquedas que te llevaba un montón de tiempo conseguir con un cliente delante donde necesitas inmediatez. A partir de ahora tú escribes y dices, oye, este cliente me está pidiendo esto, no sé cómo lo tengo que hacer, y tienes un asistente virtual que en tiempo real te va guiando. Ese es un caso de uso, en el fondo sencillo de hecho de implantar, que tenemos en producción y que os digo que nos está resolviendo unas 8.000 consultas diarias. Otro caso de uso que yo cuento habitualmente, porque además creo que favorece mucho a mejorar la experiencia de los clientes, es analizar por qué nos llama la gente, de qué se quejan, qué les pasa, cómo lo podemos solventar, cómo podemos hacer para que estas personas en el futuro tengan un mejor servicio. Esto históricamente te anclabas en las escuchas manuales que hacían los gestores para entender qué está pasando, por qué me llaman. Vamos a hacer una cata de una cada 100 llamadas, porque os podéis imaginar los muchos millones de llamadas que tenemos y conversaciones con los clientes cada año. Bueno, pues ahora tienes algoritmos que te permiten a todas las llamadas del banco hacer un análisis automático. Por un lado, obviamente, una transcripción que funciona espectacularmente bien, además multidioma, porque nosotros tenemos que dar servicio a varios idiomas desde España, pero es que extraer insights es increíble lo bien que funciona y la cantidad de valor que generas teniendo un proceso que te analiza qué ha ocurrido en cada conversación, si le hemos resuelto el problema al cliente, si hay que volver a llamarle porque no se lo hemos resuelto correctamente, si tiene una queja, si tiene un problema en la app. Es decir, esto nos abre un mundo de oportunidad en este caso de hacer algo industrial para mejorar la experiencia del cliente y a un coste mínimo. Este proyecto, os doy un dato anecdótico, hace 5 años nos lo presentó un proveedor para un tema de control de comercialización, nos costaba 25 millones de euros. Que podéis pensar, claro, el Santander tiene mucho dinero, no tenemos mucho dinero, 25 millones de euros es muchísimo dinero. Hoy estamos haciendo ese proyecto para todas las llamadas del banco por 300.000 euros. Así que efectivamente la IA generativa, pues oye, nos está dando un valor adicional, pero insisto, el core y el 70% del valor que creo que la IA está generando hoy en el banco viene por los modelos tradicionales, el Machine Learning, y es un valor altísimo y que vamos, yo personalmente no me olvido nunca de ello. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Álvaro, fantástico. Luego, desde tu punto de vista como jefe de inteligencia artificial y data del Banco Santander, después lo veremos como desde el punto de vista del BBV vamos a poder comparar algunas cosas, compartir algunos temas, pero antes, tú, Blas, por favor, como Mindset en Grupo Indra, ¿no? ¿Cuál es vuestra, como consultora, vuestro impacto, cómo estáis viendo, qué estáis analizando, todo lo que estáis haciendo desde un grupo tan importante como es el tuyo? Por favor, adelante. Venga, hola, probando, sí, te lo contesto en la presentación. Yo voy a hablar cómo impacta la IA en los servicios de tecnología. Es un modelo diferente, no es banca, sino que desarrollamos mucha sistema, programas, aplicaciones para toda España, y para nosotros realmente es una revolución, ¿no? Voy a comenzar hablando de nuestro programa de transformación con inteligencia artificial que se llama Escudería Minsight. Esa Escudería Minsight comenzó hace más de un año y es un programa que está compuesto por 3 tecnologías importantes. Uno, los asistentes generativos, como un GitHub Copilot, que tienen inteligencia artificial. 2, desarrollo de casos de uso en una arquitectura de inteligencia artificial en la nube. Y 3, robotización de tareas muy repetitivas mediante RPA. Daros cuenta que es una visión end-to-end que ataca la parte herramienta, adopción de herramienta de IA, desarrollo de casos de uso y también robotización. Ahora, cuando empezamos a idear cómo teníamos que hacer este programa, planteamos 4 fases. 1, investigar. No hicimos nada que no estuviera testeado, pilotado o de alguna forma puesto en laboratorio. 2, nos pusimos a crear un marco de adopción que cubriera todas las capas de persona, proceso y tecnología.
Nos pusimos a crear un método de hacer upskilling y reskilling en las personas para poder asegurar de que el cambio iba a adoptarse de la mejor manera en las operaciones. Y por último, se ideó y se planeó la creación de cuadros de mando corporativos para medir la productividad y el impacto. En cuanto a la investigación, quiero comentar que hace más de un año pusimos a 50 desarrolladores de los lenguajes más principales de la casa, entre ellos Python, PLSQL y también Java, a testear cómo era el uso del GitHub Copilot en sus operaciones durante 2 jornadas. Y de ese estudio salió algo muy importante que se llama la matriz de productividad. A la conclusión que llegamos es que esa matriz de productividad importa la tecnología, pero también importa el seniority y el rol del perfil que tengo en una pirámide de equipo. Y no solamente el rol, sino que también importa la complejidad del caso de uso y la actividad dentro del ciclo de vida del desarrollo del software. Al día de hoy, nosotros ponemos muchas productividades en los modelos de costes de todo lo que ofrecemos en España, y esa matriz nos dio una estrategia para productivizar los equipos que al día de hoy se están midiendo en campo. Segundo, empezamos a testear cómo los modelos fundacionales servían para tratar código legacy como COBOL y natural, para poder hacer cosas como transcripción al lenguaje natural, para poder hacer un traspaso de un equipo saliente a un equipo entrante de soporte de tecnología. Hicimos cosas como documentación masiva, mergeo y migración de código, y fuimos capaces de validar que la IA me servía para tratar ese código muy asociado al mainframe, que antes, que sobre todo en banca es un pain point porque tienen mucho código de este tipo, ¿no? Y por último, dentro de esa estrategia hace un año, ideamos lo que se llamaban los aliados. Los aliados es un concepto que viene de arquitectura, hace similar a lo que es un arquetipo de inteligencia artificial, y es la forma con la que nosotros se planificó eficientar todo el presupuesto de inversión, porque si tú tienes activos de inteligencia artificial que pones al servicio de los clientes y de las geografías, cada vez que vas haciendo proyectos vas eficientando el coste. Y asimismo, se ideó ese marketplace pensando en usos comunes, como por ejemplo tener un motor de transcripción de llamadas, tener un motor documental, tener un motor que transcribe texto no nativo digital, y ese fue nuestro inicio. En cuanto a la adopción, comentar que hemos sido capaces de licenciar más de 3.000 licencias de GitHub Copilot, hemos podido perimetrar 58% de las actividades que hacemos en los desarrollos de software. Hemos puesto rangers a monitorizar cómo es la adopción de la IA dentro de los servicios, y hemos generado un prompt garden, que el prompt garden es una serie de tips de cómo explotar los asistentes generativos en preguntas en lenguaje natural. En cuanto a los activos de inteligencia artificial, comentar que esta parte no impacta tanto a la parte de código, sino que impacta lo que sería la gestión operativa de un sistema, y ahí hemos creado casos de uso donde tenemos asistentes formativos que son capaces de reducir el 50% de la curva de aprendizaje. Mantenemos muchas aplicaciones de muchas entidades en España, y ahora todo lo que es el presupuesto de curva no planificada se puede reducir con este tipo de aliados, con este tipo de casos de uso de inteligencia artificial. Y asimismo tenemos otro tipo de casos de uso, como por ejemplo resolución automática de incidentes o de consultas de soporte funcional, y sabemos que la IA puede atacar todas esas actividades que son más de soporte o de gestión operativa. En cuanto a la adopción y gestión del cambio, tenemos un plan de formación de la mano de hiperescaladores. Hemos formado en el uso de GitHub Copilot, pero también en el uso de lo que es lenguaje natural en vez de código de programación, que eso es un cambio de paradigma. Ahora el técnico no tiene que escribir en código, sino que tiene que pedirle a una IA que construya aplicaciones en lenguaje natural, y eso es una frontera de cambio a atacar. En cuanto a la evaluación, estamos viendo cómo la IA responde a las necesidades de los técnicos para buscar otras estrategias. A lo mejor no solamente vamos con GitHub Copilot, sino que también vamos con Watson Assistant, porque puede atacar código legacy, y eso es una monitorización en campo que es importante tener en cuenta para saber que la IA responde con calidad. Ya por último, en cuanto al impacto, ese ejercicio de 50 personas que os comentaba al inicio, que se hizo hace más de un año para medir la productividad, hoy en día se ha vuelto en una medición de productividad en campo.
que viene acompañada no solamente de cómo mido el tiempo, sino que también mido la calidad y la satisfacción del empleado, que para nosotros es muy importante, y también monitorizamos cuánto es el porcentaje de aceptación de las respuestas y el login y el uso de las herramientas de inteligencia artificial para asegurar que la estrategia se está adoptando, ¿vale? Y bueno, ya como reflexión, todo esto comenzó porque queremos tener a los técnicos pilotos más fuertes y ágiles del mercado. Estamos explorando, no hacemos nada que no tenga un human in the loop, y para nosotros es muy importante que todo vaya acompañado de los partners tecnológicos que tienen un acelerador para que construyamos juntos ese marketplace. Gracias. Muy bien. Pues Douglas, muchas gracias. Muchas gracias por tu generosidad, porque no solamente lo has clavado, sino que has ahorrado un minuto que el público te lo va a agradecer, nosotros también, y sobre todo Francisco, que nos va a hablar de muchas cosas, pero me gustaría, al hilo de lo que hemos comentado antes también, tu visión, tu impacto de como responsable global de la IA generativa en el BBV, que nos dieras tu visión, cómo está impactando la IA generativa en este sector y especialmente cómo lo estáis haciendo en el BBV. Pues, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a iniciar un viaje, lo voy a intentar hacer muy rápido, porque tenemos poco tiempo, y te lo cuento después. Perfecto. Porque hemos estado escuchando esta mañana que la IA es una herramienta hecha por el hombre, que no debemos de caer en escenarios apocalípticos, tampoco en falsas promesas. Y la reflexión que nosotros hemos hecho es la siguiente. En la prehistoria, la edad de piedra, aparece el fuego por primera vez. Y es el momento en el que aparece la edad de los metales y creamos las primeras herramientas. Tengo que hacer un viaje de 20.000 años en 1 minuto y medio, entonces voy a ir bastante rápido. Imaginemos que de ese viaje sale de la cueva de la prehistoria, entra en la edad antigua, ahí aparece la escritura, las grandes pirámides, el código de Hammurabi, que es la primera vez que se queda reflejado un código penal en la historia de la humanidad. Aparecen las primeras civilizaciones, los primeros imperios, pero por primera vez el conocimiento perdura, queda escrito. Si salimos y entramos en la Edad Media, es una época de transiciones muy importantes, se pasa de la esclavitud al feudalismo, aparece la burguesía, se establecen las bases del capitalismo y aparecen las primeras universidades. Si pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna, aparece el descubrimiento de América, la imprenta, el Renacimiento, la corriente humanista, el racionalismo, el feudalismo pasa a ser un capitalismo ya más fuerte, el crecimiento de las grandes ciudades, pero por primera vez aparece una revolución científica encabezada por varias personas de referencia como pueden ser Copérnico, Galileo, Kepler o Newton. La Edad Moderna, esta la conocemos todos, la Edad Contemporánea, perdón, pues nuevos sistemas de gobierno, la revolución industrial, consolidación del capitalismo, nuevas industrias, el estado de bienestar, aparece la informática, aparece Internet, la revolución digital, la inteligencia artificial y esta es la era del conocimiento. ¿Por qué hago este repaso a lo largo de la historia antes de decir qué es la IA para nosotros y cómo la utilizamos? Porque desde hace 20.000 años hasta hoy en día, la humanidad está haciendo lo mismo, crear herramientas para mejorar su entorno. Da igual que sean físicas o hoy en día son intelectuales. Siguen siendo herramientas para ayudarse en sus tareas del día a día. Creando herramientas que facilitan las labores más intensas, dejando el conocimiento escrito para que otras generaciones posteriores puedan utilizarlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Y por qué ahora hablamos de GenAI como un elemento disruptivo? Porque yo en esta historia no sé si la mujer que empezó en la cueva está pasando a una puerta hacia otra era o sencillamente es una ventana por la que tenemos que mirar
y estar muy atentos. Porque realmente el gran momento es la publicación de un paper científico que se llama Attention ISO Unit, en el cual se habla por primera vez de la arquitectura Transformer, que es lo que veis abajo a la derecha. No voy a entrar mucho sobre ella, pero esto realmente es lo que ha revolucionado el concepto de inteligencia artificial. Eso es lo que ha hecho que los sistemas de atención hagan que un modelo sea capaz de entender de forma profunda el lenguaje con su contexto y pueda entender no solo el lenguaje, sino cualquier señal de entrada, como pueda ser audio, vídeo, etc. No sé si alguien recuerda esta foto. Se ha utilizado en alguna ocasión. No sé si se ve bien ahí. Sí, yo creo que sí. Esta foto se utilizó en el 2012 para decir que la inteligencia artificial estaba muy lejos todavía de conseguir reconocer o ser capaz de entender la realidad de un ser humano para poder asistirle en tareas cognitivas. Durante mucho tiempo, este señor, Andrei, fue el que escribió ese artículo. Ahí aparecen todas las y cada uno de los elementos que la inteligencia artificial, o el deep learning, o como queramos llamarlo, tenía que pasar para que pudiera parecerse a un ser humano. Se ha utilizado esa foto muchísimo como elemento de todavía no estamos, pero en 2017, después de la publicación de Attention is Unit, aparece, por ejemplo, ChatGPT, y disculpad que lo mire atrás, pero yo le pregunté que hiciese una interpretación de esa imagen para un invidente, intentando explicar todos los detalles y, sobre todo, principalmente en las actitudes de las personas que estaban en la foto. Y ChatGPT hace un año me dijo que la imagen muestra un momento ligero y jocoso. Vemos al presidente de los Estados Unidos, se encuentra en una pose juguetona con un pie colocado en la esquina de la báscula, probablemente alterando su lectura. O sea, él mira, por primera vez, una inteligencia artificial es capaz de entender algo que es lo que vería un ser humano de manera natural y muy rápido. Es verdad que se ha tardado mucho en llegar a este punto. El tema es, ¿y ahora qué es lo que queremos hacer? ¿No? Y ahí es donde nosotros en BBVA lo que estamos haciendo es haciendo una transformación profunda a partir de portfolios sobre el mundo de los clientes, sobre el mundo de los procesos, sobre el mundo de la adopción, como bien comentabas, porque es muy importante adaptar a las personas de tu compañía a poder trabajar de una manera diferente. BBVA es el primer banco europeo que ha comprado 3.000 licencias a OpenAI directamente y hemos implementado ChatGPT Enterprise como un elemento en la suite de las herramientas de ofimática. Se ha creado una estructura para empoderar la IA y también se están empezando con las transformaciones de portfolios de empresas y de otros tipos. Para nosotros, el impacto que va a tener la IA generativa lo vamos a ver principalmente en dos ejes, en un concepto que es pilot y en otro concepto que es copilot. Copilot va a intentar siempre aumentar las capacidades del ser humano, ayudar a alguien que ya estaba realizando una tarea a hacerla de una manera más eficiente o con un mejor contexto o información. Y el formato pilot está más en lo que comentabas, por ejemplo, de la automatización de procesos con RPA, etc. Nuestra sensación es que en el primer horizonte, donde vamos a ver o donde estamos viendo el primer valor, hasta 2026, yo creo que estamos haciendo todo lo mismo. Estamos entrando en procesos, estamos mejorando la experiencia del cliente, estamos entendiendo por primera vez a nuestros clientes y, por tanto, podemos saber cómo contestarles, podemos ayudar a nuestros gestores, pero van a haber otros horizontes en los cuales la complejidad del uso de esta tecnología nos va a permitir ir un poquito más allá, como el uso ya de agente o de multiagente, o de asistente contra agente,
o sencillamente de agentes que trabajan con agentes, que son sistemas expertos, automatizados, donde no interviene el ser humano nada más que para la validación final, ¿no? Eso lo vemos más en el horizonte 3. En la industria financiera, este análisis, y sé que me he excedido del tiempo, perdón, lo que nos indica es el número de horas en las que, en función de las industrias, la primera es la financiera, segundo, seguros, puede estar impactado las tareas de todos los roles skills, de todos los roles o skills de la compañía de una u otra función, de una manera muy fuerte, de una manera débil, y como verás, casi todas las tareas que se realizan dentro de un banco tienen un impacto muy importante en cuanto a la inteligencia artificial y a su potencial uso. Y nada, si hablamos de los riesgos, tenemos que hablar de las mitigaciones. Creo que después se va a hablar de la importancia de evitar los sesgos, etcétera. Nuestra obligación también es hacerlo. Entonces, una de las líneas más importantes que está recubriendo toda la estrategia es la IA responsable, donde estamos intentando medir los sesgos que pueden tener los modelos a priori e intentar corregir o utilizar aquellos que se adecúen más a las políticas que establece BBVA. Muy bien. Pues no nos queda tiempo. Habéis contestado las preguntas. Solamente quiero un pequeño titular de cada uno de vosotros en vuestro sector. Tú ya me lo acabas de decir, de un desafío, un riesgo y una oportunidad. Manu, por favor. 10 segundos. El desafío al final es cómo la inteligencia artificial nos ayuda a ser mucho más responsables con el uso de los recursos naturales, especialmente el agua. Yo diría que ese es el gran desafío y reto que tenemos por delante. Ángel. Yo el desafío principal lo veo estamos en un mundo de tecnologías que cambian cada semana. Nosotros somos un negocio de confianza, donde el cliente deposita su dinero y sus datos en el banco con la confianza de que se van a usar correctamente, y nosotros como banco queremos adoptar estas tecnologías, pero siempre con la prudencia y el gobierno necesario para asegurar un nivel máximo de seguridad tanto a clientes, a empleados, y esa es una línea roja y ese es el principal desafío, es no volvernos locos y hacer las cosas con cabeza. Douglas. Sí, un desafío para nosotros es ir de la mano de los clientes para que podamos construir juntos palancas de inteligencia artificial, ya sea en la arquitectura del cliente o en la de Indra, pero de forma colaborativa, negociada, coinvertida. Y un riesgo también es la parte de propiedad intelectual, que como una casa de consultoría de tecnología tenemos mucho conocimiento que queremos cuidar, y para nosotros es importante tener soluciones que estén privadas, containerizadas y securizadas para tener toda esa transparencia y seguridad con el cliente. Y una oportunidad es todo lo que vemos en cuanto a la reorientación profesional, porque seguramente vamos a poder poner nuevos skills en las personas que van a verse productivizadas, ¿vale? Muy bien. Te dejo. Nosotros lo vemos en el talento, en las personas. Esta tecnología cambia cada semana, pero es una tecnología que no es tradicional, ni se requieren a veces skills tradicionales. Y BBVA ha creado en 2019 creó una AI Factory, donde ya hay más de 400 personas trabajando única y exclusivamente en entender bien cómo funciona esta tecnología para poder aplicarla correctamente en un entorno como es el financiero, que es un entorno complejo, regulado, etcétera. La AI Factory está ya presente en 3 países, en México, en Turquía y en España. Y lo que intentamos es crear un entorno favorable donde el talento se sienta cómodo trabajando y se sienta cómodo desarrollando sobre una tecnología que es muy inmadura, o sea, muy inmadura todavía. Fantástico. Pues el resumen para mí, el titular de todo lo que habéis dicho vosotros es que el foco hay que ponerlo en las personas, porque la innovación es cuestión de personas, lo decía Steve Jobs. Vamos adelante. Gracias.